Buenos días, ¿cómo va? Bueno, vamos a comenzar. Antes que nada voy a aclarar que dice clase 17 porque es la verdadera clase 17. Y ayer cuando hice bueno, ayer no, antes de ayer cuando hicimos la última clase, nada, hubo un error en los números de versión de clase que estaba mandando, pero me di cuenta cuando lo tuve que subir a YouTube. Así que bueno, esta es la verdadera clase 17. Así que vamos a comenzar un poco. ¿Qué vamos a estar viendo hoy? Como les comenté en la clase anterior, el objetivo es empezar a ver un poquito más la parte interna de JavaScript, es decir, cómo funciona el engine, el motor. Vamos a hacer un repaso un poquito de las opciones que existen actualmente. Vamos a investigar en vivo, eso siempre para mí es sumamente importante, para que podamos tener una noción mucho más estable eh, sobre la herramienta que utilizamos, sobre el lenguaje en sí, que eso me parece sumamente importante. Eh, Esto nos va a dar también una preparación para el siguiente tema que vamos a ver, que es el asincronismo. Vamos a entender un poquito dónde es que se utiliza tanto. Vamos a aprender algunas cuestiones. Ahí estoy viendo cuál sería el camino más simple para que ustedes puedan seguir avanzando. Creo que lo más sano, pues, digamos, no tenía mucho sentido hacer JavaScript avanzado porque necesitamos un campo de aplicación, es decir, en dónde aplicar todo lo que vamos a ir aprendiendo. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a utilizar la clase de hoy y la siguiente para aprender conceptos y después nos vamos a tomar unos 2, 3 días y vamos a arrancar con el curso de HTML y CSS, que claro, va a ser un curso muy de introducción. Nuestro objetivo no es meternos de lleno, es un mundo súper amplio también, sobre todo el de CSS, pero sí que tengamos un concepto mínimo para después sí ya meternos en lo que es JavaScript barra DOM, es decir, que nos pongamos a trabajar con JavaScript en el navegador. Hay todo un mundo a descubrir, que es el mundo web API, entonces bueno, tenemos como bastantes cosas por delante, como yo digo. Eh, Bien, vamos a empezar. Voy a empezar explicándole algunos conceptos. La idea es que no profundicemos demasiado en estos, pero sí de alguna forma que nos sirva para lo que se viene. Es decir, tenemos muchas cosas en cartera, pero tenemos que entender también cómo funcionan las partes más importantes de JavaScript en forma interna para que cuando la estemos aplicando, estemos desarrollando, no terminemos nada, generando bugs o problemas que no podamos interpretar. Así que bueno, vamos a empezar compartiendo pantalla. Ahora que se les voy preparando un poco lo que vamos a ver, un segundito. Bien, hoy quiero mostrarles las imágenes correctas, como quien dice. Entonces, vamos a empezar acá. Voy a utilizar una web que es Medium, que es bastante conocida, y la documentación oficial. Vamos allá, vamos a compartir. A ver, share screen. Bien. Bueno, como siempre les digo, si hay un punto de partida para todo, tiene que ser la documentación oficial. Recuerden, la diferencia entre el proceso de aprender, en términos de aprender desde cero, y aprender desde la documentación, es que aprender de cero en la documentación no es el camino, pero una vez que ya tenemos cierta base, la documentación tiene que ser la primera opción. De hecho, yo les recomiendo una vez que completemos de cada 2 clases del curso de Introducción a JavaScript, lo más sano es leer la documentación de JavaScript, que está obviamente en la web oficial de Mozilla, que eso es realmente un salto cualitativo en nuestros conocimientos, ¿no? Voy a agrandar un poco el font size. Bien, ¿qué es el call stack? ¿De qué se trata? Etcétera.
Imagínense lo siguiente, nosotros hasta ahora, voy a venir a mi consola para hacer algunas pruebas. Definíamos una función, por ejemplo A, una función B, ¿sí? Bien, y después ejecutamos A. Una cosa así, bueno, sabemos que como no tiene return, retorna undefined. Cuando nosotros empezamos, digamos, tiramos el código en la consola o veníamos a Replit y lo ejecutamos, que esto en realidad está ejecutándolo dentro del contexto de no, pero al final de camino es lo mismo. De alguna forma, todo este código se carga en memoria, lo interpreta un motor, y una vez que lo interpreta, o sea, primero lo interpreta desde lo que se conoce como semántica, ¿no? Que ya lo vimos en la introducción a la programación, lo interpreta semánticamente, que no tenga errores groseros ni de sintaxis, ni de cosas extrañas, y en cuanto ve la llamada de una ejecución, en este caso la ejecución de la función A, empieza a procesar. Sea internamente dentro de una función hay algo que no está definido, no existe, ya sabemos que vas a dar una excepción, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos venido aprendiendo hasta ahora. Ahora bien, la realidad es que en JavaScript las cosas se van ejecutando, como quien dice, pasito a pasito. Es decir, va encontrando una serie de rutinas y a medida que las va encontrando, las va ejecutando. Pero existen situaciones donde las rutinas son muchísimas. De hecho, vamos a nuestro código y vamos a ver un ejemplo bastante fácil. Veamos acá. Nosotros teníamos este getRandomCar, ¿sí? Que devuelve una instancia del tipo auto, ¿sí? Y acá tenemos un bucle, básicamente, un bucle de 100 iteraciones, donde lo que estamos haciendo es llamar a una función que es push. Es el método push de autos, que es un array. Esta es una función que hay que ejecutar. Adentro estamos ejecutando, o sea, otra función. Y en términos técnicos, esta función se va a ejecutar, pero se le va a pasar como digamos, parámetro lo que devuelve a getRandomCar. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a entender, ok, se está ejecutando esto, el resultado de esto se le pasa a esto. Es decir, hay una cantidad de ejecuciones importante solamente en este pedacito de código. Bueno, y acá incluso tenemos un callback y todo. Entonces, ¿cómo hace JavaScript? ¿Cómo hace para priorizar? ¿Cómo hace para que todo esto pase? Bien. La realidad es que hay funciones que son procedimentales, es decir, hay una serie de pasos y se van cumpliendo, termina una, empieza la otra y así. Es como, si yo lo tengo que graficar, literalmente es una liñita perfecta. Empieza una, termina, empieza otra, termina, empieza una, termina, empieza otra, termina. Hasta ahí no sería nada extraño, no tendríamos ningún tipo de problema, digamos, sería bastante natural, ¿no? Nuestra cabeza dice, no tengo que hacer un mayor esfuerzo para entender cuál es el procedimiento que está siguiendo el intérprete de JavaScript en relación a mi código fuente. Sin embargo, aparecen situaciones como la que ya vimos una vez a través de setTimeout. Recordemos que setTimeout va a ejecutar una función, ¿sí? Una vez que se venza o pase el tiempo que nosotros le hemos establecido. Por ejemplo, vamos a poner, acá estoy. Acá le estoy diciendo que una vez pasado los 1000 milisegundos, es decir, el segundo, tiene que ejecutar este callback, este arrow function. Si yo lo ejecuto ahí, me devuelve un identificador y pasado el segundo ejecuta. Ahora bien, si yo me tomo esta función, venimos acá, fíjense, y hago esto, solo que esta vez acá sí voy a hacer un retorno, RA. Fíjense lo que pasa. Se ejecutó RA y después aparece el acá estoy. Bien, ¿qué es lo que está pasando acá? Obviamente, en términos secuenciales, procedimentalmente hablando, se define una función, se define otra función, se llama la función setTimeout y se ejecuta la función A. Si yo veo el resultado que obtengo, el primero que obtengo es la ejecución de la función A, y de un segundo después se ejecuta, ¿sí?, el timeout, que es lo que yo le programé acá. Es decir, que de alguna forma esto guardo esta arrow function
en algún lugar y después de un segundo se ejecutó. Bien, ¿cuál es ese lugar? ¿Dónde está eso? Hay algo que se llama call stack dentro de JavaScript. El call stack es como, estos son principios básicos de programación, existe la pila y la cola. ¿Cuál es la diferencia de pila y cuál es la diferencia de cola? Imagínense que la pila son platos literalmente apilados uno arriba de otro. Es decir, voy poniendo de a uno los platos, uno arriba de otro, pero cuando tengo que sacar un plato, tengo que sacar el primero, el más de arriba, el primero que tengo más arriba. Es decir que el primero que entró, el primer plato que puse, va a ser el último que salga. Eso es una pila. Es una cola. La cola es al revés, es como la cola literalmente del banco, del cajero del supermercado, es decir, el primero que llega a la cola va a ser el primero en ser atendido, es decir, el primero que va a ser procesado, ¿sí? Esa es la diferencia entre pila y cola en programación. Bien, el call stack es básicamente una pila de tareas a ejecutar, es decir, la primera que llega, la que se va a estar ejecutando. Imagínense la pila como un array, ¿sí? Donde están todas las funciones que hay que ejecutar. Entonces, ¿qué hizo el intérprete? Vino, dijo, bueno, declararon una función, declararon otra función, ejecutaron esto, ¿sí? En esa pila, esto, perdón, en esa cola, entró, pero acá pasó lo curioso, esto se quedó en algún lado. ¿Por qué? Porque no lo tiene que ejecutar ahora, lo tiene que ejecutar dentro de un segundo. Sí había que ejecutar A y ejecutar. Acá en medium.com, medio.com, es un website muy famoso, muy conocido, ¿sí? Porque tiene muy buenos artículos y muy buenas explicaciones. Nosotros lo vamos a usar por sus gráficos y yo les voy a dar la explicación mucho más en criollo, como decimos en Argentina. Bien, acá lo que ustedes tienen es el gráfico que representa lo que les estoy explicando, es decir, tenemos, imagínense que esto es el contexto de JavaScript, el motor, hay una función, ¿sí? Que es one, hay un call stack, donde está todo lo que hay que ejecutar, pero hay una sola función que se va a estar ejecutando a la vez. Es decir, en JavaScript no se puede ejecutar más de una cosa a la vez, en términos técnicos, ¿sí? Hay obviamente una forma que nosotros ni es imperceptible para nosotros de generar esto de se llama threading en programación, o sea, hilos, es decir, ejecutar varias tareas a la vez. Bien, si avanzamos un poquito, lo que vamos a ver es un ejemplo de que si yo declaro tres funciones, ¿sí? Y miro mi call stack, voy a ver que, por ejemplo, en la instancia 1 estaba la función llamada one, en la instancia 2, two on ones, en la instancia 3, three, two on ones, y acá vemos como cuando ya terminó una, se va liberando. Y esto es importante, porque no todas las funciones van a demorar lo mismo en terminar. Es decir que ya sabemos que ejecuta una cosa a la vez, pero además no todo va a demorar lo mismo. Vamos a bajar acá, porque justamente hay límites, el call stack no es infinito, no puede acumular y apilar cosas eternamente para ejecutar. Como les dije, ejecuta una sola tarea a la vez. Y acá es donde está el gráfico más importante, me parece, porque es donde justamente vamos a descubrir que hay un queue, que es la lista de espera, antes de pasar el call stack. De hecho, fíjense que están usando el mismo ejemplo que nosotros, el timeout. Imagínense que en el call stack entra la orden de que hay que ejecutar ese timeout, ¿sí? Ese timeout viene al call stack, se ejecuta, y lo que está dentro de ese timeout, ¿sí? Se va a guardar adentro de un callback queue, una especie de lista de espera, hasta que se cumpla ese tiempo. Una vez que ese tiempo se cumplió, el segundo, lo que sea, esta tarea va a volver o sea, va a pasar al call stack, no es que vuelve, pasa al call stack. Es decir, entró mi ejecución de ese timeout al call stack. El callback de eso, ¿sí? Al ser
setTimeout, una función que le corresponde a un mundo llamado Web API, que después lo vamos a ver en profundidad, pero el Web API son justamente una serie de funciones u objetos que tienen un comportamiento un poco distinto, que necesitan de esta lista llamada callback queue, que es una lista de cosas que van a quedar esperando hasta que terminen. setTimeout es parte de ese Web API, entonces lo va a mandar acá, ¿sí? A esta lista. Bien, esta lista tiene muchas características importantes porque hay algo que se llama event loop, que después lo vamos a ir mirando mucho más en profundidad cuando nos metamos en el mundo de Node sobre todo. Entonces, acá lo que explica el artículo, que dependiendo de ciertas situaciones, es que se utiliza esto. Como les dije, el mundo web API está lleno de cuestiones como, por ejemplo, acá les da, define un callback, que hay una respuesta y la muestra. Función download image. Fetch es un método de web API que permite consumir un recurso de red, sea un endpoint, bajar una imagen, lo que fuese. Y obviamente es asincrónico. ¿Qué significa esto? Vos lo llamás, el navegador hace lo que tenga que hacer, para ir a buscar la imagen o lo que sea para bajar. Cuando termine de bajarse esa imagen, se va a ejecutar un callback, ¿sí? Bien, mientras eso pasa, de que está bajando la imagen hasta que no termine, va a quedar acá, dentro del callback queue, y hay un proceso que va mirando y monitoreando si terminó, pero es totalmente transparente para nosotros, y una vez que eso terminó, es que el callback que tenía asociado pasa a la lista de call stack y se va a ejecutar, ¿no? En este caso el que vemos acá, ¿no? Bien, esto básicamente es el principio de cómo funciona JavaScript. Es decir, hay un call stack, hay un web API, hay un callback queue, que es la lista esta de esperas de los, ¿no? de las cuestiones que quedan ahí como callbacks. Por lo general son siempre callbacks, esa es la realidad. Y se vuelve bastante interesante porque si nosotros vamos comprendiendo y entendiendo esta parte, cómo funciona esto, podemos llegar a comprender muchísimo más cómo funciona el código que escribimos, ¿no? Acá les está dando la explicación de cómo va a funcionar el ejemplo anterior. Está el web API, dice una vez que la imagen se empieza a bajar, deja nuestro callback asociado. Cuando eso termine, del callback pasa al call stack, ¿no? Entonces es como una lista que de un lado se va moviendo siempre hacia el call stack. ¿Qué tenía de interesante que repasemos estos hoy? Porque nosotros nos vamos a meter, dentro de poco, en los conceptos de asincronismo. De hecho, vamos a hacer, aunque no sea el momento adecuado o ideal, porque nos faltarían muchísimos conceptos, pero bueno, lo vamos a hacer igual. Vamos a hacer prácticas la próxima clase con, digamos, la función fetch, que es para consumir cuestiones de red. Digo, no es el momento porque obviamente se utiliza para cosas mucho más complejas que bajar una imagen, pero creo que es la forma más simple en la que podemos entender principios como, ¿no? Asincronismo, que es justamente el asincronismo lo que necesita de esta lista, ¿no? De callbacks que se van a ejecutar cuando se dé alguna condición, o un evento terminó, o pasó una cierta cantidad de tiempo. Bien, ahora vamos a hacer una prueba de esto del call stack y les voy a explicar algo. El navegador, o sea, en este caso Chrome, está basado básicamente en que cuando ustedes abren una web, esa web es interpretada y está ejecutándose un proceso del navegador que es el rendering. ¿Qué es el rendering? Bueno, está dibujando todo lo que ustedes ven, absolutamente cada detalle. El hecho de hacer clic y titile el cursor, el hecho de que yo al posar el mouse que los elementos reaccionen mostrándome, en este caso, close o cambiando de color. Eso se llama hover, ¿no? Es decir que todo lo que va pasando lo está dibujando el navegador, está reaccionando. O el hecho de hacer scroll acá, o incluso si yo abro la consola, la voy a hacer más pequeña ahora, porque si no va a quedar muy grosera. Si yo abro la consola y muevo la consola, hay un rendering, se está redibujando. Ahora,
Vamos a hacer un ejemplito bastante burdo, pero que va a ayudarnos a comprender justamente esto del call stack. Ya les dije yo de que en el call stack se están ejecutando cada una de las funciones necesarias. Bueno, parte de lo que se está ejecutando son las funciones de rendering. Es decir, cada cosa que yo haga, efecto que se dispare, hover, acción, whatever, o incluso resizing, que es lo que se dispara cuando yo muevo la ventana, todo eso se está yendo al call stack. De hecho, hay un evento que se está monitoreando y es el resizing. Si se cambió el tamaño de la ventana, se ejecuta una tarea para redibujar. Bien, miremos esto. Yo voy a poner algo que es muy famoso en la programación, es casi hasta como un chiste, le diría, que es el famoso while true. ¿Qué es un while true? Un while true es básicamente un bucle que no va a terminar. ¿Por qué? Porque un while es mientras. Mientras sea verdadero, va a ser siempre mientras. Esta instrucción se quedó en el call stack, se está ejecutando y no va a terminar nunca. Y yo les expliqué que el call stack solo puede ejecutar una tarea a la vez, ¿verdad? Ahora miren esto, yo estoy haciendo resizing de la ventana y no se está acomodando absolutamente nada en el fondo, miren, dejó de acomodarse. Y no solo eso, si yo paso el mouse, hago un clic, o sea, literalmente dejó de responder absolutamente el website que yo estaba ejecutando. Pero no es el website, porque los websites no responden. Es el navegador el que no me está respondiendo. Es decir, el navegador está apilando en este momento muchísimas instrucciones en el call stack que no pueden ser procesadas, instrucciones como redibujar la ventana, disparar, o sea, redibujar los eventitos, porque paso el mouse, que cambie el color, es decir, todo eso no está pasando porque se está apilando en el call stack todas esas tareas porque yo puse un while true, ¿sí? Esto acaba de básicamente bloquear todo, ¿sí? Bloqueó absolutamente todo. Bien, es importantísimo esto porque es la forma en la que ustedes, de alguna forma, perdón, cuando estén programando, tienen que evitar que algo sea bloqueante de esa manera, como la que acabo de hacer. Entonces, hay técnicas, hay patrones, hay funciones nativas, hay muchísimas herramientas para que esto no suceda, para que lo podamos monitorear. De hecho, dependiendo de la tecnología, la misma tecnología nos va a ayudar a monitorear esto de que no suceda, ¿sí? Fíjense que bloqueamos absolutamente todo. Y si le doy recargar, este tab está paralizado. Acá es una cuestión del tab. Si yo me voy a otro tab, dibuja perfectamente. Es decir, si yo me paseo por los tabs, las cosas siguen funcionando, hay resizing. Es decir, que bloqueamos un tab, pero no bloqueamos al navegador. Y esto pasa hace unos años, ¿eh? Antes se bloqueaba el navegador completamente. Ahora cada tab es una instancia del motor de JavaScript dedicada solo a la web que estemos consumiendo en el momento, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, no se preocupen, el experimentito este para mostrarles cómo funciona, fíjense cómo le va a costar horrores, porque no puede salir de la instrucción que está bloqueando el call stack. Bien, este principio, como les dije, básico de cómo funciona JavaScript, era necesario entenderlo porque la clase que viene ya vamos a estar trabajando con los famosos async y await, vamos a entender bastante sobre las promesas, etcétera, etcétera. Así que bueno, espero que hayan disfrutado, que hayan aprendido, que practiquen, como siempre digo. Muchas gracias por estar. Recuerden que los videos van a estar subidos tanto al grupo como a YouTube. Y cualquier duda que tengan, tienen ambos canales disponibles para dejar sus consultas. Hasta mañana, estimados. Hasta luego.